¿Alguna vez cruzaste la frontera, llegaste a un baño en Estados Unidos y sin pensarlo buscaste el bote de basura junto al excusado? Lo buscaste con los ojos, lo buscaste con el pie, checaste detrás de la puerta. Nada. Y te quedaste ahí un segundo con el papel en la mano sin saber exactamente qué hacer. Si eso te pasó, no estás solo. Le pasa a millones de mexicanos cada vez que visitan el país vecino. Y al revés también ocurre, un estadounidense que llega a México, ve el bote junto al excusado y no entiende para qué sirve. Dos países que comparten miles de kilómetros de frontera, que se mezclan culturalmente de mil maneras, que comparten música, comida, familia y negocios. Y sin embargo en algo tan íntimo y cotidiano como el baño funcionan de manera completamente distinta. La pregunta parece simple. Casi da risa hacerla en voz alta. Pero la respuesta es una de esas que te cambia la manera de ver las cosas. Porque detrás de ese bote que está o no está, hay una historia de ingeniería, de decisiones políticas, de inversión pública y de infraestructura que se remonta a más de 100 años. Una historia que dice mucho más sobre cómo se construyó cada país que cualquier libro de texto. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No desde el morbo, no desde la comparación fácil de quién lo hace mejor, sino desde la curiosidad genuina de entender por qué dos sociedades tan cercanas terminaron construyendo sistemas tan distintos para resolver lo mismo. Quédate, porque esto se pone mucho más interesante de lo que imaginas. Para entender la diferencia hay que empezar por el principio, y el principio no está en el baño. Está bajo la tierra. Está en esa red invisible de tuberías que corre por debajo de cada calle, cada banqueta, cada edificio. El sistema de drenaje. Esa infraestructura que nadie ve, que nadie piensa, que nadie agradece hasta el día que deja de funcionar. En Estados Unidos, ese sistema fue construido con una lógica muy específica desde el arranque. A finales del siglo XIX y principios del XX, las grandes ciudades estadounidenses vivieron una época de inversión pública masiva en infraestructura urbana. Se tendieron redes de agua potable, se construyeron sistemas de alcantarillado modernos, se establecieron estándares técnicos que definirían cómo funcionarían esas ciudades por los siguientes 100 años. Y una de las decisiones que se tomaron en ese momento, casi sin que nadie lo notara como decisión histórica, fue que el papel higiénico iría al drenaje. Eso implicó construir todo el sistema alrededor de esa premisa. Tuberías con diámetros mayores. Presión de agua suficiente para mover sólidos a través de cientos de metros de tubería. Plantas de tratamiento con capacidad para recibir y procesar papel junto con las aguas residuales. Todo conectado, todo diseñado con esa lógica desde el origen. Y una vez que enterras esas tuberías bajo las calles, bajo los edificios, bajo toda una ciudad, ya no hay marcha atrás fácil. Cambiar esa infraestructura implica abrir calles, demoler, interrumpir servicios, gastar fortunas. Las decisiones de infraestructura no son como cambiar de opinión. Son compromisos de décadas. A veces de siglos. México también construyó infraestructura en ese mismo periodo histórico. También hubo inversión, también hubo ingenieros, también hubo decisiones técnicas que definirían el futuro de las ciudades. Pero las condiciones eran radicalmente distintas. Menor presupuesto público. Un territorio mucho más difícil de urbanizar. Una población más dispersa, más rural, más alejada de los centros de decisión. Y en muchas regiones, materiales y tecnologías diferentes a los que se usaban en las ciudades del norte industrializado. El resultado fue un sistema que en muchas ciudades y colonias simplemente no fue diseñado para recibir papel en el drenaje. Las tuberías eran más delgadas. La presión del agua, más irregular. La cobertura de plantas de tratamiento, mucho más limitada. No porque los ingenieros mexicanos fueran menos capaces, sino porque construían con lo que había, donde había, bajo condiciones que no eran las mismas. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe y que cambia completamente la narrativa. Esto no es un fenómeno exclusivo de México. En la mayoría de América Latina el papel no va al drenaje. En gran parte del Mediterráneo tampoco. En muchos países del sur de Europa, de Asia, del Medio Oriente, la norma es exactamente la misma que en México. El bote junto al excusado no es una rareza latinoamericana. Es la práctica de más de la mitad del planeta. Los que tiran el papel al drenaje, los estadounidenses, los canadienses, los del norte de Europa, son en realidad la excepción global. No la regla. Eso solo ya debería hacernos repensar desde qué lugar estamos mirando cuando comparamos.
No hay un estándar universal más avanzado. Hay sistemas distintos construidos en contextos distintos con recursos distintos. Y ambos resuelven el mismo problema. Solo que de maneras diferentes. Ahora bien, para entender por qué el sistema estadounidense funciona tan bien con el papel en el drenaje, hay que ver de cerca cómo está construido. Porque cuando lo entiendes en detalle, sí es impresionante. La tubería que sale de un excusado en una casa típica de Estados Unidos tiene un diámetro mínimo de alrededor de 10 centímetros. Eso puede no sonar a mucho, pero comparado con los diámetros de instalaciones más antiguas en México, donde las tuberías pueden medir 7 u 8 centímetros. La diferencia es enorme en términos de flujo y capacidad para mover sólidos sin atascarse. Pero el diámetro es solo una parte. El otro factor es el agua misma. En las ciudades estadounidenses el suministro de agua es prácticamente continuo. 24 horas al día, 365 días al año, a una presión constante y predecible. Eso garantiza que cada vez que accionas la palanca del excusado, hay suficiente volumen y suficiente fuerza para empujar todo lo que está en la tubería hacia el sistema principal de alcantarillado. El papel no se mueve solo. Necesita ser arrastrado, empujado, mantenido en movimiento a través de cientos de metros de tubería subterránea. Y para eso necesitas agua. Mucha agua. Con presión. Todo el tiempo. En México ese panorama es muy diferente y muy variado. Hay colonias en la Ciudad de México que reciben agua 2 o 3 veces por semana durante unas pocas horas. Hay barrios donde la presión es tan baja que apenas alcanza para llenar el tinaco. Hay zonas enteras que dependen de la pipa para tener agua. En ese escenario, aunque las tuberías fueran perfectas, el sistema no funcionaría de manera confiable con papel en el drenaje. Sin agua constante y con presión suficiente, el papel se queda atascado. Y un atascamiento no es solo un mal olor. Es un problema de salud pública, de daños estructurales, de costos de reparación que pueden golpear duramente el bolsillo de cualquier familia. Hay un tercer elemento en esta historia que casi nunca se menciona y que es igual de importante que las tuberías y el agua. El papel mismo. No todo el papel higiénico es igual. Y esa diferencia importa mucho más de lo que parece. El papel higiénico que se fabrica y consume mayoritariamente en Estados Unidos está diseñado, desde su proceso de manufactura, para desintegrarse en contacto con el agua. Es más poroso, más delgado en su estructura molecular, más dispersible. No es que sea de menor calidad para su uso principal. Es que está fabricado con una función adicional en mente, disolverse rápido una vez que entra en contacto con el agua dentro del drenaje. De hecho, los fabricantes en Estados Unidos están legalmente obligados a cumplir estándares de dispersión. Si un papel no se deshace lo suficientemente rápido en agua, no puede comercializarse para uso doméstico. Existe regulación específica para esto. El papel que más se consume en México tiene características distintas. Es generalmente más denso, con más capas, con mayor resistencia inmediata a la humedad. Eso es exactamente lo que buscas para su función principal. Pero hace que tarde significativamente más en disolverse en agua. Tirarlo al drenaje, especialmente en tuberías que no fueron diseñadas para recibirlo, multiplica el riesgo de obstrucción. No es que el papel mexicano sea inferior. Es que está hecho para un sistema diferente. Cada producto se adapta al contexto en el que existe. Y al final de todo el recorrido, en el sistema estadounidense, están las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay más de 15.000 plantas activas en todo el país. Están diseñadas específicamente para recibir papel junto con todo lo demás, procesarlo, separarlo, tratarlo. El papel que llega ahí se convierte en biosólidos que pueden reutilizarse como abono agrícola. Es un ciclo cerrado, pensado desde el origen para funcionar así. ¿Significa esto que el sistema estadounidense es perfecto e infalible? No. Las llamadas toallitas húmedas no dispersibles han causado taponamientos monumentales en redes de alcantarillado de varias ciudades. En barrios antiguos con tuberías de décadas, los problemas existen. Pero para el papel higiénico convencional, dentro de las condiciones para las que fue diseñado, el sistema funciona con una confiabilidad notable. Ahora hay que hablar de algo que va más allá de la ingeniería. Porque incluso si mañana todas las tuberías de México fueran reemplazadas por tuberías perfectas, incluso si el suministro de agua fuera continuo en cada colonia de cada ciudad, el cambio no sería inmediato. No podría serlo. Porque hay algo más enterrado junto con las tuberías. Hay décadas de hábito.
Hay memoria familiar. Hay una forma de hacer las cosas que se aprende en la infancia y que se repite sin cuestionarla porque siempre funcionó. Si creciste viendo a tu mamá usar el bote, a tu abuela, a todos en tu casa, y si en tu hogar el drenaje realmente no aguanta el papel, entonces usar el bote es la decisión correcta y racional. No hay nada de ignorancia ahí. No hay nada de atraso. Hay una respuesta práctica a una condición material real. El hábito no nació del capricho. Nació de la experiencia acumulada de generaciones que aprendieron a vivir con el sistema que tenían. Hay ciudades en México donde eso ya está cambiando. Desarrollos habitacionales nuevos construidos con estándares modernos. Zonas urbanas donde el sistema de drenaje fue renovado y ya tiene capacidad para recibir papel. Municipios que han comenzado a publicar información diferenciada sobre qué colonias tienen sistemas actualizados y cuáles todavía no. Es un proceso lento, desigual, a veces invisible. Pero es un proceso real. El papel higiénico mismo está evolucionando. Ya hay marcas que comercializan en México productos específicamente formulados para ser más dispersables en agua, pensando en hogares con infraestructura moderna. No es un cambio masivo todavía. Pero es una señal de que las condiciones están moviéndose, aunque sea despacio. Lo que no va a cambiar de un día para otro es la inercia. Y eso no es una crítica. Es simplemente la naturaleza de los sistemas humanos. La infraestructura física tarda décadas en construirse y en renovarse. Los hábitos culturales tardan generaciones en transformarse. Y ambos están profundamente entrelazados. No puedes cambiar uno sin trabajar sobre el otro al mismo tiempo. Lo verdaderamente fascinante de todo esto no es la diferencia en sí. Es lo que revela. Ese bote junto al excusado, esa ausencia de bote en el baño de un motel en Texas, son el reflejo visible de algo que está enterrado a metros de profundidad bajo las ciudades. Son la superficie de decisiones que se tomaron hace más de 100 años por ingenieros, funcionarios y gobiernos que probablemente no imaginaron que sus elecciones técnicas definirían los hábitos cotidianos de millones de personas un siglo después. La infraestructura no es solo tuberías y cemento. Es historia sedimentada. Es política pública convertida en materia. Es la huella física de las decisiones que una sociedad tomó sobre cómo quería vivir, con qué recursos contaba y qué futuro era capaz de imaginar para sí misma. Y esa huella no desaparece fácilmente. Se queda ahí, bajo los pies, silenciosa, funcionando o fallando, recordándonos todos los días que el presente siempre está construido sobre el pasado. La próxima vez que estés en un baño en Estados Unidos y no encuentres el bote, no lo vas a ver como una rareza. Lo vas a entender como el resultado de décadas de inversión en infraestructura, de estándares técnicos adoptados hace más de un siglo, de un sistema diseñado con una lógica completa y coherente desde el origen. Y cuando estés en un baño en México y veas el bote, tampoco lo vas a ver igual. Vas a ver la solución racional y práctica a un sistema diferente, construido en condiciones diferentes, con recursos diferentes y con una historia que merece ser entendida, no juzgada. Eso es lo que hace que la ingeniería, la historia y la vida cotidiana sean tan poderosas cuando se juntan. Lo ordinario, visto de cerca, siempre esconde algo extraordinario. Y con eso llegamos al final. Si el video te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías, deja tu comentario abajo. Queremos saber si tú ya lo sabías o si esto te cambió la manera de ver algo tan cotidiano como un baño. Dale like si te pareció interesante y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente.